¿Qué ocurre realmente tras las rejas cuando nadie debería estar mirando? Desde fugas imposibles hasta incidentes que helaron a los propios guardias, estos son los momentos carcelarios más perturbadores jamás captados en cámara, comenzando con uno de los planes de fuga más brillantes jamás orquestados. Número 13. El Chapo. Empezando con la fuga del Chapo del Centro Federal de Readaptación Social número 1, una prisión de máxima seguridad en México. La última vez que las cámaras lo captaron fue cerca de la ducha, una zona con un punto ciego perfecto donde el infame El Chapo aprovechó su plan de escape. Y aquí se le ve paseándose de un lado a otro como si estuviera angustiado por algo. En un momento dado, tras inclinarse hacia adelante en la ducha, vuelve a sentarse en su litera como si fuera a quitarse los zapatos. Tras acercarse de nuevo a la zona de duchas, desapareció. Tras unos 25 minutos sin ver a El Chapo, el personal fue a buscarlo. No fue hasta que llegaron a una celda que descubrieron que se había ido, y parecía que había escapado por un túnel que conectaba la zona de duchas con una obra en construcción en la colonia Santa Juanita. El túnel se extendía 10 metros bajo tierra, y lo más fascinante es que contaba con iluminación artificial, ductos de aire y materiales de construcción de altísima calidad. Lo que sorprendió a las autoridades fue ver una motocicleta allí abajo, probablemente usada para transportar materiales e incluso al propio Chapo, saliendo del túnel. Pero por fascinante y perturbador que parezca ese video, el siguiente es igual de impactante. Número 2. Malca Calhoun. En noviembre de 2018, Calhoun fue detenida y recluida en una celda ubicada en el ayuntamiento de Seatac. Tras ser arrestada por una investigación de robo de auto, se dijo que Holseen, uno de los agentes asignados al caso, tenía problemas de actitud con ella. Hall se estaba irritando por su terquedad y, tras ser encerrada en la celda, le pidió que se quitara los zapatos. Lo que no sabía era que Malika tenía sus propios planes. Y en el video, la vemos pateando uno de los zapatos afuera. Inmediatamente después, el oficial Paul se acerca rápidamente a ella, empujándola contra la pared. Después, la presiona con fuerza contra la pared y la tira al suelo agarrándola del pelo. En ese momento, un segundo agente entra en la celda mientras Paul la sujeta, manteniendo la boca abajo en el suelo. Para desgracia de Paul, el video lo muestra golpeándola con fuerza antes de levantarla y sacarla de la celda. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Malika nunca fue acusada de ningún delito. Así que la demostración de fuerza del agente Paul se interpretó como una agresión. Y por ello, Paulsen fue acusado de agresión en 4º grado, mientras que el segundo agente del video no fue acusado de nada, simplemente por ser un aprendiz. Pasemos al siguiente, a lo que llamamos tramando un plan de escape. Número 11. Rustam Sharudinov. Un momento sorprendente. Este prisionero, con aires de Houdini, detenido por robo, logra escapar de la cárcel por una pequeña trampilla que usa para introducir comida en su celda. Mientras la grabación captura el impresionante momento, el hombre se escabulle lentamente por la pequeña trampilla, centímetro a centímetro. Finalmente logra caer al suelo al otro lado de la celda, tras lo cual vuelve a meter las manos dentro para recuperar su ropa y zapatos, se viste y se aleja por el pasillo. La audaz fuga ocurrió en la ciudad de Izberbas, en la República de Daguestán, al suroeste de Rusia, donde estuvo retenido. Pero cuando se dio cuenta de que la trampilla de servicio podría ser lo suficientemente grande como para escapar, aprovechó la oportunidad a las 4 de la tarde, cuando los guardias aparentemente no estaban atentos, para escapar. Y, por supuesto, los funcionarios de la prisión, con la cara roja, se mostraron decepcionados y afirmaron que se tomarían medidas disciplinarias contra los guardias que estaban de servicio en ese momento, sobre todo porque la fosa de escape era claramente visible en las cámaras de seguridad, que obviamente nadie estaba mirando. Sin embargo, los medios de comunicación afirmaron que este hombre era un ladrón de casas, conocido por colarse en los pisos por las diminutas ventanas. Así que para él, esto fue pan comido. Y ahora podemos ver que Rustam Sharudinov y Leonid Graser compartían la misma visión de escapar por espacios estrechos, pero no compartían la misma historia de éxito. Número 10. Leonid Graser. Por muy descabellado que pareciera, ese era Leonid Graser, un joven de 18 años que intentaba huir mientras se enfrentaba a un juicio por el asesinato de su hermana. El juicio se celebró en el Tribunal de Distrito de Shcherbensky en Moscú, Rusia. En 2019, Graser y su hermana, Ariadna Karol, vivían juntos y tenían lo que podría describirse como una relación ideal. Sin embargo, Graser comenzó a confundir la realidad con una alucinación, alegando que Satanás le había ordenado cometer el asesinato. Durante el juicio, los alguaciles, conmocionados,
Observaron a Leonid intentando deslizar su cuerpo por el estrecho espacio del recinto donde se encontraba confinado. Al acercarse, le preguntaron qué hacía, a lo que simplemente respondió, nada. De repente, Grasser intentó deslizar su esbelto cuerpo por una pequeña abertura en el techo de la caja, y casi logró escapar. Intentaron someterlo golpeándole las piernas con porras, pero demostró ser resistente. Por suerte, un alguacil logró sujetarle la pierna con firmeza, lo que permitió que otro alguacil lo derribara con una pistola eléctrica. Una vez que lo sometieron, confesó por completo, explicando que creía que el asesinato era un ritual para librarse del demonio que, según él, lo poseía y que era necesario. Ahora podemos afirmar con seguridad que este hombre probablemente necesitaba una evaluación psicológica. Y hablando de evaluaciones psicológicas, ¿qué dirían de este impactante video que captura el momento en que este hombre de Arkansas llamado Joel Delgado, quien afirmó haber resultado herido durante un arresto, se recuperó aparentemente milagrosamente al saltar de su silla de ruedas y escapar de la policía camino al tribunal? Una locura, ¿verdad? Numéro 9. Joel Delgado. El 14 de marzo de 2022, Joel Sánchez Delgado, de 41 años, era escoltado a un tribunal para una comparecencia rutinaria por cargos de narcotráfico cuando se escapó de un agente del sheriff, lo que desencadenó una persecución. En el video obtenido de la cámara corporal de un agente del condado de Pulaski, Delgado parecía decir, eso distrajo a la gente, quien se vio obligado a centrarse en el supuesto zapato perdido de Delgado, lo que permitió que el recluso saltara la barandilla y escapara. Sin embargo, su libertad duró poco, ya que fue capturado varias horas después y acusado de fuga, además de los muchos otros delitos que se le imputaban. Número 8. Reclusos de Arizona. El 29 de mayo de 2021, imágenes del interior de una prisión de Arizona captaron el momento en que los reclusos dirigían un supuesto acuerdo mientras los guardias de la prisión se encontraban como rehenes. Uno de ellos vigilaba mientras se concretaban estos turbios tratos, mientras que los demás, vestidos de naranja, se comportaban como si nada. Después de un rato, la sábana de una celda se cae tras la entrada de dos agentes. Un agente entra a recoger las sábanas mientras los demás reclusos se dirigen a la escalera. Un recluso detiene a ambos agentes para distraerlos, mientras que el otro procede a realizar el trato en un piso superior del bloque de celdas. Ahora, mientras todo esto sucede, más de una docena de reclusos interceptan a los oficiales en el área y sus alrededores, tratando de asegurarse de que el trato salga según lo planeado. Luego, otros oficiales entran en las instalaciones, obligando a los reclusos a liberar a los oficiales que tenían cautivos. Un recluso incluso intentó cerrar la puerta de la instalación principal para impedir el acceso de refuerzos. Al final, nadie resultó herido, pero al mismo tiempo, representantes de ABC Arizona, quienes obtuvieron las imágenes, cuestionan por qué no se tomaron medidas disciplinarias contra estos reclusos por mantener a esos oficiales como rehenes. Suponen que esta podría ser una de esas prisiones de Arizona donde a veces los reclusos toman las decisiones y los funcionarios simplemente los dejan. Número 7. Melissa Cordwell. El 8 de junio de 2022, Melissa Cordwell, de 37 años, intentó fugarse de la oficina del sheriff del condado de Hamilton. La acusaban de robo y falsificación, delitos menores, tras presuntamente cobrar un cheque de $200 y robar cajas de Bud Light de una gasolinera Shell. Pero alrededor de las 3 de la tarde de ese mismo día, Melissa estaba haciendo una llamada telefónica desde la sala de espera cuando notó que otras personas estaban siendo liberadas oficialmente. Así que intentó unirse a la fuga, quitándose su uniforme de reclusa y mezclándose con la multitud. Inmediatamente, se desató una persecución con fotos de su cabello rubio y ojos azules que circulaban por la calle. Y en menos de 24 horas, fue recapturada y acusada de más condenas. El juez le impuso una fianza de $115,000 basándose en los nuevos cargos. Es una locura, lo sé, pero no todos los días se ve a presos documentando su fuga. Pero eso es exactamente lo que ocurrió en estas imágenes filtradas de una prisión del condado de Orange, California. Número 6. 3 reclusos en prisión. 3 reclusos grabaron este video durante su audaz escape. Bok Duon, Jose Nayeri y Jonathan Tie documentaron cada uno de sus movimientos con un teléfono celular de contrabando mientras escapaban de este dormitorio de máxima seguridad en la cárcel central de hombres del condado de Orange en enero de 2016. Las autoridades informaron que, con la ayuda de Lokbon Yahin, un viejo amigo de Duon, los 3 reclusos lograron obtener los suministros necesarios para escapar. Cierraban obstáculos, se colaban por los conductos de ventilación en una celda tipo dormitorio y se abrían paso por túneles de plomería hasta el techo de la cárcel.
Luego bajaban con cuerdas improvisadas, y Logbonyahin los recogía y los llevaba a un contacto de Duone en Westminster. Desde allí, llamaban a un taxista sin licencia, Lon Ma, quien los llevaba primero a moteles en Rosemead y luego a San José, donde Duone y Nayeri se pelearon. Duone decidió separarse y se llevó a Ma al condado de Orange para que se entregara. En el video, se puede ver a uno de los hombres desaparecer por un respiradero y levantar el pulgar hacia la cámara. Se puede ver a estos sujetos tomándose fotos con el taxista que los llevó a los tres. Sin embargo, los dos reclusos restantes fueron recapturados tras 8 días de búsqueda. Pero a diferencia de ellos tres, Curtis Williams murió en la grabación más extraña jamás grabada en una prisión. Numéro 5. Curtis Williams. 27 de marzo de 2021. Se desata un motín en el centro de detención del condado de Oklahoma, liderado por Curtis Williams, un recluso de 34 años, y otras 2 personas. La situación se intensificó hasta que tomaron como rehén al carcelero Daniel Mísquez. Para Williams, el encarcelamiento no significaba sobriedad, a pesar de las condenas por violación y posesión de armas. Este caos comenzó cuando los presos se quejaron de las condiciones, como la falta de agua y la alimentación inadecuada. 2 reclusos, junto con Williams, transmitieron en línea la situación de los rehenes, mientras otros vandalizaban las instalaciones. Mísquez sufrió fuertes palizas y apuñalamientos antes de ser rescatado por las autoridades, alertadas por los espectadores en redes sociales. Williams recibió un disparo mortal mientras sostenía un cuchillo en el cuello de Mísquez. Mísquez fue trasladado de inmediato al hospital por lesiones que no ponían en peligro su vida. La muerte de Williams fue la 5ª en la cárcel ese año, conocida por su alta rotación de personal, hacinamiento e intentos de fuga. A pesar de lo aterrador que fue el destino de Curtis, Joe Saip y William S. Driver tuvieron la suerte de correr un destino menos alentador, pero más ridículo, en este siguiente video. Numéro 4. Sean Joseph y William Driver. 4 de junio de 2018. 2 reclusos, Sane Joe Sape, de 38 años, y William S. Driver, de 24, estaban tirando basura bajo supervisión cuando escaparon abruptamente del patio de la prisión y lograron escapar de la cárcel del condado de Houston. Durante el incidente, los sacaron de la basura aproximadamente a las 8 de la noche. Tras tirar la basura, doblaron la esquina alrededor de un gran contenedor, evadiendo brevemente la vista de su supervisor. Aprovechando la oportunidad, ambos escaparon rápidamente, corriendo a toda velocidad. Una cámara exterior los captó corriendo por el césped abierto de la prisión hacia una zona boscosa antes de desaparecer de la vista. Ambos fueron finalmente detenidos en lugares y circunstancias diferentes, lo que prolongó aún más su condena y agravó su ya de por sí problemático destino. El siguiente caso fue bastante trágico, fruto de una absoluta negligencia, y resultó en el trágico fallecimiento de Christopher López. Numéro 3. Christopher Lopez. 17 de marzo de 2013. Chris López, de 35 años, falleció en el Centro Correccional de San Carlos en Pueblo, Colorado. A pesar de sufrir convulsiones, el personal penitenciario ignoró sus síntomas y lo inmovilizó en una silla, presumiendo que su falta de respuesta fue intencional. Este incidente quedó grabado en 6 horas de video. Se puede escuchar al personal penitenciario, incluyendo guardias, enfermeras y un especialista en salud mental llamada Cheryl Neumeister, conversando, bromeando y riendo mientras el estado de López se deteriora. Un oficial penitenciario, identificado como Jaime Gutiérrez González, le indicó que entrara a la puerta por una ranura para la bandeja de comida. Gutiérrez González advirtió entonces a López que, de no cumplir, lo forzarían a entrar en esa celda, donde lo rociarían con gas pimienta. Una hora después de ver a López en el suelo, entró un equipo de 6 agentes y, a pesar de no oponer resistencia, le ordenaron que dejara de resistirse, lo desnudaron y lo sujetaron a una silla de ruedas con cadenas y esposas, mientras le cubrían la cabeza con una máscara negra. 3 horas después, sufrió una convulsión, presenciada por los guardias, quienes no hicieron nada por intervenir. Tras una segunda convulsión alrededor de las 9 o 10 de la mañana, falleció. El personal tardó 15 minutos en confirmar su fallecimiento. Su familia demandó a Colorado por negligencia y llegó a un acuerdo por $3 millones. Sin embargo, pasemos de esa trágica pérdida causada por la negligencia de Amber González. Numéro 2. Amber González. Amber González, quien se liberó de sus esposas durante su fuga de la cárcel del condado de Waukesha, estuvo detenida por robo. Ahora, aquí está esposada a la pared del área de detención de la estación y desatendida por un corto tiempo.
Temiendo la posibilidad de ser separada de sus hijos, González logró liberarse de sus esposas e intentó abrir la puerta de la sala de detención, que estaba cerrada. Tras buscar, encontró un juego de llaves colgado en la manija de la puerta, que usó para abrirla y huir de la policía alrededor de las 4:40 de la tarde, llevándose las llaves. Esta mujer corría por los patios traseros del vecindario y finalmente llegó a la tienda de conveniencia Tobacco Outlet Plus Groceries en Poughkeepsie Road, pero finalmente fue capturada y arrestada, quedando libertad bajo fianza de $500. Numéro 1. Danilo Cavalcante. A pesar de la emocionante experiencia de su escape, Danilo Cavalcante no fue la excepción, ya que este asesino convicto realizó una audaz fuga de prisión por la chimenea. Aproximadamente a las 9 de la mañana del 31 de agosto de 2023, Cavalcante logró escapar de la prisión del condado de Chester abriéndose paso entre dos paredes cercanas en el patio de ejercicios. Subió al tejado y sorteó la alambrada de púas para escapar con éxito. Sorprendentemente, esta fuga ocurrió tan solo una semana después de que Cavalcante fuera declarado culpable y condenado a cadena perpetua por el asesinato de su exnovia, Deborah Brandau. Pero a las 8 de la mañana del 13 de septiembre, casi 2 semanas después de su fuga, las autoridades encontraron a Cavalcante durmiendo con un rifle que había robado de una residencia. Fue necesaria la intervención de un pastor belga malinois, entrenado por la policía, para prenderlo mordiéndole la cabeza y manteniéndolo bajo control hasta que llegaron las fuerzas del orden.